Tierra. Posiblemente el eslabón perdido que nunca van a encontrar, donde se rompe esa teoría de la evolución pura y dura, sino que ya entramos en el campo de la manipulación genética. Esos dioses que nos hicieron una imagen de semejanza y que hicieron un ser que es bastante más evolucionado que un gorila, porque un gorila es 50 veces más fuerte que el hombre y todo esto, con lo cual la evolución no está tan clara, sino la manipulación. Y bueno, pues a partir de ahí les dejo con un buen amigo, David Parcerisa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bien, antes que nada quisiera aclarar un concepto que creo que debería de cambiar la forma de ver este tema, la gente, ¿no? La mayoría. Y es que cuando se oye la palabra extraterrestre o alienígena, casi todo el mundo se imagina seres cuya procedencia es de otros planetas. Ninguno, nada más. Y esto pues no es así en absoluto. Sobre todo los que ya llevamos unos cuantos años inmersos en la investigación ufológica. En mi caso más de 20. Entonces, los que ya hace tiempo, como digo, sospechamos que estamos lidiando con entidades que están situadas entre esta realidad física y otros planos vibratorios. Esto es muy complejo de entender. Es muy fácil de decir, pero muy complejo de entender. Y desde luego, a veces solo un físico cuántico puede darle una explicación profunda al tema. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hemos llegado a una serie de conclusiones. Básicamente, el fenómeno OVNI es la suma de tres realidades. Realidad física, parafísica y metafísica. Cuando hablamos de realidad física nos referimos naturalmente a objetos sólidos que aterrizan, ejercen una presión en el terreno perfectamente mesurable, dejan además unos círculos de hierba quemada, son incluso captados por radar y además ejercen efectos físicos en el testigo cuando se aproximan a estos aparatos. Incluso a veces ha acabado con la vida de algunos de ellos. Ciertas enfermedades, quizás como fruto de alguna radiación. Cuando hablamos de realidad parafísica, entonces ya los parámetros de la física convencional se vienen al suelo y estamos hablando de que estas naves o sus ocupantes son capaces de desmaterializarse en el aire, aparecer en un punto del cielo y aparecer en el otro extremo de la bóveda celeste. Entonces, evidentemente, la física aquí no está, se va. Hay otras físicas en el universo. Cuando hablamos de realidad metafísica, la cosa aún se complica más. Porque entonces ya estamos hablando de entidades que son capaces de provocar la salida extracorpórea de los testigos, lo que vulgarmente se llama el viaje astral. Y incluso, evidentemente, pues pueden despertar las facultades psíquicas del testigo. Personas que experimentan un contacto OVNI realizan una especie de salto cognitivo hacia otros estados de conciencia superiores a los cinco sentidos. Bien, a lo largo de la historia de la ufología ha habido, naturalmente, muchos intentos por intentar cuantificar esta tipología extraterrestre. ¿Cuántas razas nos visitan? ¿Y de dónde vienen? Yo pondría a la cabeza de ellos a el pionero de la ufología en España, Antonio Rivera, y además fue un gran amigo mío, mi amigo y maestro. Antonio Rivera era muy conservador, él consideraba que solo 5 o 6 especies básicas nos visitaban. Mucho más aventurado, el amigo Salvador Freixedo, ahí lo tenemos, que desde luego pues, él los cifraba entre 70 y 80 razas, siempre con una visión más tétrica, más funesta de estas entidades, y por eso ha escrito obras conocidísimas como La Granja Humana o Defendámonos de los Dioses. Abajo a la izquierda tenemos al doctor Michael Salla, pionero del movimiento de la exopolítica. Este señor
dice tener acceso a informes de alto nivel, de alto secreto de Estado, en donde dice que los militares americanos contabilizan un total de 57 razas extraterrestres. Y 7 de estas estarían en trato directo con el gobierno oculto, llamémosle la élite, la hermandad o los Illuminati, que es lo que más o menos conoce todo. Y de estas 57 razas, 10 estarían ayudándonos a nivel espiritual. Aquí en el centro vemos al sargento retirado de la Armada Americana, Clifford Stone. Este señor también es muy interesante lo que nos cuenta. Viene a decir más o menos lo mismo que Michael Salla, que la Armada Americana conoce 57 razas y que además así figura en sus informes internos. O sea, ellos lo niegan públicamente, pero en sus informes internos tienen una descripción detalladísima de su altura, lo que dicen, los contactos que han tenido con otros presidentes. Ahí está todo, absolutamente. Pero si van y lo preguntan, ¿hay vida en el universo tal? No, nosotros mira, estamos aquí con la NASA tal. La NASA es una tapadera, señores, una tapadera gigantesca. Ellos tienen unos complejos subterráneos, esto lo dice el propio Clifford Stone, unos complejos militares industriales, en donde ahí se hace todo. Estos gobiernos, este gobierno oculto, está realmente en colaboración con estas entidades. ¿Para qué? Pues evidentemente están preparando algo bastante siniestro. Luego profundizaremos en ello. Este rostro espantoso que vemos aquí, afortunadamente no pertenece a ningún ufólogo, es la portada de un libro llamado Extraterrestrial Compendium, de Pat Lee. Un grupo de artistas se reúnen y compilan un total de 90 razas alienígenas. 90, pero claro, si consultamos el catálogo mundial de casos de aterrizajes, no nos vamos a encontrar ni con 90 ni con 100. Nos vamos a encontrar con 600, 1000, no sé a dónde estará ahora la cifra. Pero creo que va subiendo, suma y sigue. Evidentemente es imposible ahora, en estos minutos, resumir aquí algo tan vasto y tan complejo. Cada raza está sujeta a una subraza, a un subgrupo, a una subcategoría. Básicamente voy a hablarles de los 5 tipos de entidades que básicamente nos visitan actualmente. ¿Pasáis? Bien, los primeros, los más numerosos, los más, digamos, inquietantes para el ser humano, serían los llamados grises, o también llamados enanos macrocéfalos. Los americanos los llaman the short rays, los pequeños grises. Entidades esencialmente pues, de baja estatura, no suele pasar del 1,20 m, aunque hay que decir que hay muchísimos casos en los que siempre aparece uno que es más alto que el resto y que parece que los lidera. Es el jefe. Ese suele medir 1,50 m más o menos. Destacan principalmente por el enorme tamaño de sus cráneos, por eso los llamamos el cráneo macrocéfalo, en forma de pera invertida. Luego, lo que más llama la atención, lógicamente, es esos ojos inquietantes, negros y rasgados, que los testigos de las abducciones dicen que cuando estás delante de ellos puedes reflejarte en sus ojos como en un espejo. Su boca, una simple línea, una simple hendidura, el cuerpo raquítico, los brazos largos, dedos también larguísimos de pianista, muy quebradizos, y la piel, evidentemente, grisácea, por eso los llaman los grises. Supuestamente se dice que proceden de la constelación de Zeta Reticuli. Bien, pasamos. El caso es que el 90% de los casos de abducción están estos seres detrás, estos supuestos grises. Y hay que decir que por ahora sabemos unas cuantas cosas de estas entidades. De todas las 5 razas que vamos a enumerar aquí, estos son los que, digamos, conocemos más detalles sobre ellos. Estas entidades tienen como una especie de mente de colmena, mente colectiva. No tienen autonomía de pensamiento. No son capaces de pensar por sí mismos. Lo que nos ha llevado a los investigadores a considerar que se trata como de robots biológicos. Son todos iguales, como clones. La misma altura, los mismos rasgos, es como si hubieran salido de fábrica. Cuyas funciones principales son, evidentemente, la zona del cerebro. Un cerebro enorme para procesar muchísimos datos.
para almacenar muchísimos datos. Todo lleva a pensar que estas entidades no trabajan solas, están al servicio de alguien que probablemente los ha fabricado como procuradores de material genético, porque eso es lo que somos para ellos, material genético, un banco de genes. Sí, ¿pasas? Okay. Bien, tenemos... creo que me he pasado. Tenemos pues miles de casos de mujeres embarazadas en donde estas entidades están directa o indirectamente implicados. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de casos de mujeres que han sido abducidas, inseminadas, se les ha extraído el óvulo, lo han de alguna forma traqueteado ese óvulo, lo han vuelto a reimplantar y por arte de magia aparece y, ostras, está embarazada. Ostras, yo no he tenido relaciones sexuales, que tal, que cual. Se hace, evidentemente, una ecografía y ahí hay un bebé. ¿Pero qué ocurre? Que casi el 90% de los casos el feto desaparece a los 3 meses de gestación. Nos ha dado a los investigadores muchos años llegar a esto. Lo que ocurre aquí es que si el bebé se parece demasiado a ellos, hacen efectivamente este procedimiento que acabo de describir. A los 3 meses vienen y les sacan el feto y desarrollan el niño en unos tanques artificiales dentro de sus manos. ¿Qué ocurre si el niño que llevan dentro se parece más a nosotros, a los humanos? Lo hacen nacer aquí. Eso nos conduce a pensar que, o sea, tenemos todo el derecho a sospechar que pueden existir miles, quizás millones de híbridos entre nosotros y nosotros entramos. Cualquiera de ustedes puede ser una de estas entidades. O yo mismo. Sí, sé que tengo pinta de híbrido. Soy consciente. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que están buscando estas entidades? Están buscando sustituir a la raza humana por otra especie. Lo que sí sabemos de seguro por ahora es que somos un banco genético para ellos. Y nos están cruzando con algunas. Bien, aquí tenemos a Matt Hopkins, toda una autoridad en el terreno de las abducciones. Yo creo que fue el máximo pionero, el máximo especialista y autor de 2 obras totalmente fundamentales para quienes les interesen estos temas, que son The Missing Time, El tiempo perdido, e Intrusos. Bien, quisiera leer literalmente las conclusiones de este señor. Creo que fallecido el año pasado. Pat Hopkins dice: estos seres parecen estar ansiosos por nuestro material genético, nuestro ADN, nuestra singular composición genética, como si hubieran llegado a un punto sin retorno en su desarrollo evolutivo y necesitaran regenerarse a través de algo que pueden obtener de nosotros. Serían especies más primitivas y quizás más fuertes. Una mujer embarazada de 7 meses se despertó después de que la habitación fuera invadida por una gran luz azul. El feto había desaparecido y tampoco había signo alguno de aborto. Un feto de 7 meses no desaparece así como así. Los casos se cuentan hoy por docenas. Pero esto confirma lo que yo considero el punto central de todo el asunto. Es el intento de crear híbridos, de crear una nueva raza o especie. Pero eso, evidentemente, no lo dice solo Pat Hopkins. También lo decía John Mack, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard, que intentaron sabotearle los medios oficiales, lógicamente, y muchos más científicos que, cuando investigan, ven que efectivamente detrás del fenómeno hay algo bien real. Bien, la imagen que vamos a ver a continuación es muy importante. Esto que vemos aquí es un fotograma de la película Intrusos, dirigida por Dan Curtis en 1992. Este ser que vemos aquí es un híbrido, mitad humano, mitad alienígena. Desde luego, si están entre nosotros, hay una serie de rasgos distintivos para identificarles. Piel pálida, el pelo mortecino, fino, mortecino. Los ojos suele ser todo pupila, sin esclerótica. La altura superior a la normal. Tendencia a sufrir fotofobia. Temperatura corporal inferior a la normal.
huesos extras, especialmente en las extremidades, o costillas de más, coeficiente intelectual muy elevado, con facultades psíquicas, suelen tener una conciencia planetaria, una gran sensibilidad hacia todo lo ecológico. Bien, ahora quisiera destacar el caso de un niño abducido que nos relata Pat Hopkins en uno de sus libros. Este niño es sustraído de su habitación y llevado por un gris, por uno de estas entidades, y lo lleva a una especie de parque en donde hay otros niños jugando. Pero no son otros niños humanos, son híbridos. El ser lo coge de la mano y con cariño le dice: debes enseñarles a jugar como lo hacen los niños de tu mundo. Tienen que aprender a hacerlo. El chaval lo intenta columpiarles, intenta jugar a la pelota con ellos, pero los chavales en caso. No solo no colaboran, sino que finalmente le pegan una patada y lo echan al suelo. Entonces el chaval se va con el gris y le dice: oye, que estos no quieren participar, ¿qué más tengo que hacer? Y el ser le dice: sigue intentándolo. Tenemos que despertar sus emociones y recuperar su lado humano como los niños de la tierra. ¿De qué estamos hablando? De un intento de integración. Están estudiándonos a nivel moral, a nivel emocional, para quizás infiltrarse en nuestro mundo, en nuestra civilización. ¿Acaso es que están pretendiendo sustituirnos poco a poco, progresivamente, sin darnos cuenta? En una especie de invasión silenciosa. Bien, yo no afirmo nada, desde luego solo es una posibilidad, a la luz de todos estos casos que estamos viendo. Bien, siguiente imagen. Este señor, tan simpático, es Dave Huggins, un señor de Georgia que desde los años 50, cada noche se encuentra con el mismo cuadro, con el mismo procedimiento. Le entran 2 o 3 hembras alienígenas, como estas señoritas que vemos aquí, le retiran la manta mientras está durmiendo, se sientan encima de él y empiezan a copular. Y cuando llegan al coito, se retiran y se van. Hasta que un buen día, este señor les pregunta: bueno, pero vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y le dicen: ven que te lo vamos a explicar. Y lo conducen a una especie de nave en donde hay una estancia, y aquí podemos verlo, con pequeños recipientes donde están llenos de bebés, de fetos que se están desarrollando, apilados del techo al suelo. Entonces él pregunta: ¿de quiénes son? Y le responden: tuyos, todos tuyos, cientos de ellos. Y el hombre dice: bueno, a este hombre lo estaban utilizando como cobaya sexual, puramente para reproducción. Este hombre tiene 70 años, debe estar hasta aquí arriba. Desde luego ha convertido esta experiencia en un arte. Y supongo que debe de pintar todo esto para descargarse del trauma y no enloquecer. Siguiente. Bien, aquí vemos el primer caso, la primera referencia que popularizó a los grises. Aquí está el origen de mucho de lo que sabemos sobre estos seres. El caso de Betty y Barney Hill, el clásico caso de abducción. Un matrimonio mixto abducido en 1981 en New Hampshire. Los Hill fueron los primeros en describir estos enanos grises, los primeros en designar el término missing time, que significa tiempo perdido. Es como cuando uno va en coche, desaparece el recuerdo de qué es lo que ha pasado durante una hora, hasta que acude el médico, le hacen una regresión y ahí aparece todo el episodio y se recupera todo el relato de que ha estado en una noche. Los Hill, evidentemente, también fueron los primeros en ser hipnotizados para recuperar este relato, en este caso por el doctor Benjamin Simon. Hay que decir también que esta señora, que vemos ahí a la izquierda, que es Betty Hill, durante su abducción le introdujeron una aguja por el ombligo. Y caramba que le debió de doler, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y uno de los grises le dice: es para saber si estás embarazada. Cuidado, estamos hablando del año 61. Aún no existía la amniocentesis, que consiste en la extracción del líquido del saco amniótico.
procedimiento que hasta, no sé si 9 o 10 años después de esto, empezó a emplearse esta técnica. Bien, aquí hay que destacar también el tema del mapa estelar. Betty Hill, bajo hipnosis, dibujó un mapa estelar compuesto por 14 estrellas, el Sol y la estrella binaria de la constelación de Retículo, que estaría situada a 39,5 años luz de la Tierra. Aquí hay que decir que fue vital para esclarecer este tema la astrónoma aficionada Marjorie Fish, quien configuró el mapa durante muchos años y fue, digamos, hilando estas estrellas, y estas líneas que vemos rojas son algo así como rutas comerciales que estos seres estarían haciendo de un lado a otro. Bien, Marjorie Fish, así como la propia Betty Hill, acabaron convencidos de que estas entidades procedían de algunos planetas que orbitan las estrellas de Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2. Bien, vamos a pasar al segundo tipo de... No, así, bien. Ayer, en la ponencia de JL, citó precisamente a este personaje, este señor, Phil Schneider. Phil Schneider, que era un ingeniero estructural del gobierno americano, que estuvo implicado en la construcción de bases militares subterráneas en Estados Unidos. Hasta que, accidentalmente, en el año 79, en la base subterránea de Dulce, Phil Schneider accedió involuntariamente a un búnker, una especie de búnker que estaba infestado de estas entidades, de estos grises. Lógicamente se alertaron, hubo un tiroteo entre los agentes del servicio de inteligencia y estos extraterrestres. Bien, hay que decir que estos últimos emplearon una especie de rayos de plasma que, cuando eran alcanzados, los humanos quedaban abiertos como pescado. Así lo dice Phil Schneider en unas declaraciones en un ciclo de conferencias que quedaban abiertos en dos partes. Bien, murieron un total de 66 personas y no sé si Schneider fue de los pocos que consiguió sobrevivir. Aquí podemos ver las marcas. Él fue alcanzado efectivamente por unos de estos rayos de plasma. Dice también que llegó a matar a 2 de estas entidades muy rápidamente, en plan vaquero, con su pistola. Y desde luego, pues en el año 95, este hombre está al límite ya de su paciencia y dice: yo tengo que sacar todo esto a la luz pública. Empezó un ciclo de conferencias, no recuerdo ahora si fueron más de 30, y decidió revelar toda la verdad de su vivencia. Bueno, entre sus afirmaciones está en que existe una especie de gobierno secreto que colabora con estos seres y están preparando un New World Order, nuevo orden mundial. A cabo de 7 meses de terminar este ciclo de conferencias, él ya dijo que en 13 ocasiones lo habían intentado asesinar y había escapado de estos intentos bastante por los pelos. Entonces, como digo, 7 meses después lo hallaron cadáver en su casa, estrangulado con una manguera de goma alrededor del cuello. Y dijeron: no, es que es un suicidio, cuando este hombre tenía una pistola de 9 milímetros. Por lo fácil que es apretar un gatillo, se va a estar 1 y media hora estrangulándose. Esto no se lo cree ni un niño de 2 años. Evidentemente, pues como digo, se dictaminó suicidio y ni siquiera el forense entró en la casa. Bien, siguiente. Segundo tipo de entidades muy simpáticas, como podemos ver. Los reptilianos, los famosos reptilianos, últimamente muy en boga, muy populares, también llamados los draconianos. Bueno, como podemos ver, auténticos gigantes, entre 2,5 metros y 5 metros, hay quien habla incluso de 6, pero ya no lo he puesto para no alarmarles. Los ojos siempre, aquí están en negro, pero generalmente se describen como de un amarillo refulgente, evidentemente con la pupila vertical, rasgo distintivo típico de esta especie.
La piel de un color verde oscuro, a veces con tendencia a un marrón clarito, con escamas. Provistos de alas, algunos de ellos, no todos, incluso se llega a decir que tienen 2 corazones y con múltiples columnas vertebrales. Bueno, algo que desde luego nosotros como humanos anatómicamente nos parece bastante exagerado. Tendrían una fuerza increíble y una fuerza, pues, una agilidad increíble, digo, y una fuerza equivalente a 20 hombres. Estaríamos hablando del gran enemigo del ser humano, el eterno rival, que desde la noche de los tiempos estaría controlando en secreto nuestro planeta, nuestra historia. ¿Qué pintarían los grises de todo esto? Bueno, pues se cree que los grises serían como los sirvientes suyos. Estos, los reptilianos, serían los que los habían fabricado para que realicen el trabajo suyo. La comida psíquica de los reptilianos parecería ser las bajas vibraciones del miedo y el odio del ser humano. ¿Y cuál es la mezcla perfecta para conseguir esos ingredientes? Generar caos, generar miedo. Ahí, luego, es un buen buffet para estos mamones. La historia humana es un ejemplo vivo para comprender que realmente aquí hay alguien que maneja los hilos para que, desde luego, el dolor humano no se detenga. Si ustedes empiezan a analizar pieza por pieza, se darán cuenta que el ser humano tan tonto no puede ser como para estar siempre peleándose, siempre guerra, siempre violencia. Aquí hay alguien muy interesado en que este dolor no pare y la sangre llegue siempre arriba. Yo desde luego no puedo afirmar si los reptilianos están detrás. Lo que sí estoy convencido hasta el alma es que el poder que nos gobierna no es humano. No es humano. Siguiente. Bueno, David Icke, ¿qué puedo añadir sobre David Icke? Que fue quien verdaderamente popularizó a los reptilianos, ¿no? Su teoría, pues, bastante conocida, ¿no? Sostiene que esta raza de reptilianos controla el mundo a través de un linaje de sangre que él llama de bloodlines, y que las familias más poderosas del planeta dominan toda la política internacional, las finanzas, los medios de comunicación. Claro, si controlas todo esto, ya puedes traer pruebas de ovnis y de lo que quieras, lo pulverizan en un momento y hacen lo que quieran. Entonces, bueno, hoy en día es ya cansino escuchar escépticos que vienen y te dicen, no, es que no hay pruebas, no sé qué, mira, ¿sabes qué? Hazte un trasplante de cerebro. Porque así acabamos. Igual es el símbolo de los Illuminatis, otro tema que habla muchísimo el gran David Icke, pues la pirámide con el ojo de Horus. La pirámide que por la parte posterior representaría que somos nosotros, pero con nuestros hombros los estamos apoyando a ellos. Por eso está separada la pirámide, por la parte de arriba, y ahí está el ojo, que es el poder. Y está en el billete del dólar. Son tontos de ponerlo ahí, tan evidente, tan a la vista. No, es que realmente esta gente, cuando empiezas a conocer cómo trabaja, cómo piensa, que son unos ritualistas enfermos, que trabajan pues precisamente con el número y también con la energía de los planetas. La astrología no solo se puede utilizar para bien, también se puede utilizar para hacer daño, para, digamos, hacer rituales de sangre, donde ellos saben mejor cómo canalizar la energía positiva y negativa, en la dirección que ellos quieren. Entonces trabajan con el poder del símbolo, por eso está ahí en el billete del dólar esta gran pirámide. Creen que el símbolo irradia un poder, un influjo, y a través de esto llegan a someternos y a esclavizarnos y a controlar el pueblo. Bien, lógicamente, pues esta historia que nos cuenta David Icke puede parecer muy rocambolesca, muy de ciencia ficción, de que haya estas familias, estos linajes que se remontan a tantos miles de años, pero cuando uno empieza a analizar, al margen de lo que diga David Icke, la historia antigua, llegamos a bastantes conclusiones.
¿Qué nos encontramos si estudiamos la historia antigua? Bueno, pues dioses serpientes por todos lados. Levantas una piedra y sale un dios. En Japón, vamos a empezar por Japón. Los emperadores ya decían descender de los dioses dragón. En Australia, debajo vemos el símbolo que es ellos decían, los aborígenes de Australia, que el hombre fue creado por la diosa serpiente arcoíris o madre serpiente. Y que además toda una raza reptiliana vivía bajo tierra gobernando en secreto al mundo. En China tenemos el mural de la dinastía Han del Este, el templo de Wulian, y aquí podemos ver a la diosa serpiente Nukua y a su hermano Fuxi, los creadores de la humanidad, según los chinos. A mí, particularmente que he estudiado la cultura sumeria, el tema de los dioses sumerios, los Anunnaki, a mí me recuerda mucho a Ninhursag y a Enki. También se les adjudica la autoría del ser humano a nivel genético. ¿Qué llevan en la mano? Bueno, pues, lógicamente, el máximo símbolo de la masonería. Una escuadra y un compás, que vendría a significar la planificación genética de la raza. Nos vamos a África. Aquí tenemos al líder zulú Credo Mutwa, muy famoso gracias a Digital, hizo unas entrevistas. Y él dice que sus antepasados ya hablaban de la visita de los Chitauri. Los Chitauri serían unos humanoides reptilianos de gran estatura, sedientos de sangre, de los que descenderían los reyes de África a través de estos linajes. O sea, siempre es la misma historia, no importa dónde vayas, no importa la cultura en la que vayas, siempre es lo mismo. Pero contado de diferente forma, diferentes dioses, diferentes nombres. Bien, ¿qué dice Mutwa aparte de todo esto? Pues dice que nos habla también de los grises y que estas entidades realmente no son lo que parecen. Sus ojos son como una especie de funda para protegerse del sol y que debajo, eso no es piel, sino una especie de traje y debajo está una entidad reptiliana. Bueno, a mí me parece poco exagerado esta conclusión. En Sudamérica, los mayas también dicen ser descendientes de la gente de la serpiente. Bien, en Mesoamérica, su dios principal, Quetzalcóatl, la serpiente plumada, que trajo el conocimiento y civilizó al pueblo azteca y a los toltecas. Los mayas también, pero lo llamaban Kukulcán. Desde luego, pues infinidad de tribus aún están hoy en día esperando a esta deidad, a Quetzalcóatl, porque parece ser que prometió regresar. Dios del conocimiento, en teoría, benévolo para el ser humano. Bien, a estos seres se les asocia con la capacidad de cambiar, lo que modernamente llamamos shape shifting. Un cambio temporal en donde serían capaces de transformar su aspecto de reptil a humano o viceversa. Y aquí tenemos un ejemplo. En el templo de Hathor, de Dendera, tenemos una representación de un proceso de metamorfosis de humanos a serpientes. Creo que más ilustrativo imposible. Bien, también tenemos a los nagas de la India, mitad hombres y mitad serpientes. Al parecer, una vez más, volvemos a encontrarnos que parecían vivir en el interior de la Tierra. Y eso es muy, muy recurrente. Asociar, relacionar a estos reptiles con grandes metrópolis subterráneas. Bien, los indios Hopi nos hablan también de los hermanos serpiente. Mira por dónde. Estos hermanos serpiente parece ser que hace pues, unos 4.000 años excavaron una serie de túneles bajo tierra para protegerse de una supuesta lluvia de meteoritos que estaba aniquilando la misma Tierra. Tenían tecnología suficiente para levitar enormes bloques de piedras y construir ciudades intraterrenas capaces de albergar a más de 1.000 familias de esta raza reptiliana. Hasta que en 1933,
Aquí podemos ver al ingeniero de minas Warren Shuffle. Hizo descender este señor una sonda a 76 metros de profundidad bajo la colina de Fort Moore, donde hoy está Los Ángeles. ¿Qué es lo que encontró ahí? Bueno, pues básicamente una enorme red de túneles, tesoros, estatuas y vestigios de una raza reptiliana. Conforme iban bajando, una vibración magnética les empezó a incomodar hasta que llegaron a sentir pánico. Jamás se supo de dónde procedía estas ondas. Llegaron a fotografiar 37 planchas doradas con inscripciones no humanas y llegaron incluso a alcanzar los 360 metros de profundidad. ¿Pero qué pasó aquí? Pues que fueron estas excavaciones inmediatamente canceladas por las autoridades. Nunca más se ha sabido nada del tema. El gobierno federal, durante los años 50, tomó el control de este sistema de túneles subterráneos para sus operaciones de toda la Guerra Fría. Aquí podemos leer la noticia aparecida en Los Angeles Times, con fecha del 29 de enero de 1934 y reportada por Jean Bosquet bajo el título "Encontrada una ciudad catacumba de hombres lagarto". ¿Qué es lo que nos decían textualmente los Hopi? Unos seres reptiles vinieron de las estrellas en pájaros de fuego, siendo conocidos como los Bhakti, los caídos o descendidos del cielo. Otras tribus, como los Cherokee, pues también hablan de reptiloides bajados de las estrellas, muy parecidos. Insisto, solo cambian los lenguajes, las etnias y las máscaras, pero el contenido es básicamente el mismo. Y en las únicas partes de la Tierra en donde no ha habido evidencia de todo esto, es donde se ha conseguido borrar su historia. Bien, en casos de abducción es muy poco frecuente encontrarnos con reptilianos. Parece ser que a estos seres les gusta estar en la sombra, no les gusta dar la cara. Pero tenemos un caso muy interesante, que es del italiano Fortunato Sanfretta, un vigilante nocturno que la noche del 6 de diciembre del 78 fue abducido mientras hacía guardia en unas villas. Y fue abducido por 3 entidades de 3 metros de altura, que eran verdaderos reptiles de piel verdosa y escamas, como podemos ver en estas imágenes. Los ojos, efectivamente, como hemos visto antes en la presentación, los ojos eran triangulares y de un amarillo refulgente, que por ejemplo parece que los ves en la oscuridad y sus ojos brillan. Lo más traumático para este pobre señor, que de afortunado fue poco, y pusieron el nombre de Fortunato. Sí, a veces hay guardias en el destino. Lo más traumático, como digo, para Sanfretta es que llegaron a abducirle hasta en más de 4 ocasiones. Y cada vez que lo cogían, lo agarraban, lo metían en una silla y le metían un casco en la cabeza que producía un ruido ensordecedor y un calor sofocante. Y quedó este hombre, bueno, me lo dijo a mí Antonio Rivera, que lo entrevistó personalmente, le dijo que estaba para pegarse un tiro. Dice, como me vuelvan a abducir, me pego un tiro. Bien, pasamos a otro tipo de entidades. Bueno, estos son muy bonitos, son guapísimos, pero desgraciadamente tengo bastantes dudas. Los de tipo humano, lógicamente, podemos dividirlos en 3 clases: los de tipo nórdico, los de tipo étnico y los de tipo exótico. Los de tipo étnico, por ejemplo, suelen tener unos ojos mucho más rasgados, tirando a orientales. Pero bueno, vamos a destacar un poco más el tema de los nórdicos. Son los más abundantes, los que han hecho más ruido en el tema ufológico. Altos, rubios, ojos azules, muy hermosos, para mí excesivamente idílicos. ¿Por qué? Porque reúnen unos cánones de belleza demasiado exclusivamente humanos. Entonces a mí eso me huele a chamusquina, me parece sospechoso. Bien, de los primeros que habló de estas entidades fue pues uno de los contactados más conocidos, más importantes de la historia, que fue George Adamski. Al parecer este señor tuvo su primer contacto en el observatorio del Monte Palomar, en California, y contactó, por lo visto, con un venusino.
Hay que decir que, desde luego, entre los años 50 y 60, todo el mundo contactaba con venusinos, marcianos, de Mercurio, de Urano, todos los planetas del sistema solar. Luego ya parece que pasó la moda y empezaron ya a hablar de galaxias y de a tantos años luz, pero desde luego en esos años, en esa franja de años, todos los contactados hablaban de cosas muy parecidas y de seres muy bellos, muy nórdicos y tal. Yo desde luego, no sé, pero este que vemos aquí, Star Seraph, parece salido de un centro de termoestética. Entonces, bueno, en fin, no me lo trago. Con lo cual no digo que no existan entidades de tipo nórdico. Pero, por ejemplo, el tema de Star Seraph y el comando Star, a mí particularmente me suena con techo. Yo creo que nos topamos ya con ideologías más próximas a las creencias religiosas que nada tiene que ver ni con la ciencia ni con el sentido común. Aquí podemos ver arriba a Edward Billy Meyer, un contactado suizo, hay que decir que autor de las mejores fotografías de ovnis de la historia. Este hombre, desde luego, no sé cómo lo hizo, pero en una época en la que no había posibilidad de retocar ni con Photoshop ni con técnicas digitales, unas fotos impresionantes, auténticas naves espaciales. Si es un fraude, pues aún no sabemos cómo lo hizo. Aunque por mucho que se diga que encontraron los restos de unas maquetas ahí en fuego que quería como deshacerse antes de que los investigadores lo encontraran. Bien, de momento nadie puede afirmar al 100% que este señor dijera la verdad, como que tampoco fuera un farsante. Edward Billy Meyer decía contactar con los pleiadianos, prácticamente igual que la contactada Bárbara Marciniak, autora de Mensajeros del Alba. Bien, también he querido citar a Alex Collier. Este señor me parece que lo que cuenta me resulta mucho más coherente que lo que dicen otros contactados, ¿no? Al menos los seres que describe anatómicamente me parecen menos pretenciosos y además son calvos, o sea, es mucho más probable que no que sean rubios y tan bonitos. Los andromedanos de Alex Collier, él nos dice que estos seres serían como miembros de un consejo galáctico formado por seres de múltiples especies de esta galaxia y que estarían como velando por su equilibrio y evolución. Parece que en nuestro caso aquí en la Tierra no han hecho bien su trabajo. Collier los describe como seres de piel azul y muy espirituales en compromiso para ayudarnos, aunque desde luego nos deben ayudar muy en secreto, desde luego, muy sutilmente y quizás individualmente. Bien, aquí tenemos la peña. Los de tipo humanoide son muy interesantes porque aquí se dan relatos impresionantes, increíbles, en los que, desde luego, entre ellos lo único que tienen en común es que tienen rasgos antropomórficos y poco más, porque se pueden dividir en 6 categorías: gigantes, enanos, con escafandra, robóticos, monstruosos y de tipo animalesco. Toma. Bien, si tenemos que destacar los de tipo monstruoso, quisiera destacar un caso bastante terrorífico, sobre todo para los que lo vieron, sucedido el 12 de septiembre del año 52 en Flatwoods, en Virginia Occidental, Estados Unidos. Estos testigos vieron una nave bastante considerable descender sobre una colina. De ahí, de esta nave, apareció una figura altísima, entre 3 y 4 metros de altura, flotando en el aire, a más o menos 1,5 metros del suelo. El rostro, como podemos ver, de un rojo sangre, los ojos verde anaranjados brillantes y sus brazos largos y terminados en garras. En lugar de piernas, esta entidad parece que llevaba una especie de falda con pliegues, una cosa extrañísima, y flotaba despidiendo un olor nauseabundo, un olor tan tremendo que los testigos estuvieron con vómitos y náuseas durante más de una semana. Quizás se postula que fue debido a una posible radiación. Y eso es muy habitual en muchos casos de ovnis. No sabemos si es
algún tipo de combustible que produce alguna serie de efectos en los humanos. Bien, hay que comentar también un caso que he querido destacar, sucedido en febrero de 1949, para que se hagan una idea de la variopinta, las variopintas formas que muestran estas enfermedades. Esto sucedió en el 49 en Pucusuna, en el Perú. Un empleado de una compañía petrolífera tuvo un encuentro con 3 seres a los que describe como momias cuyas extremidades estaban unidas en una sola pierna, deslizándose en un solo pie gigante. O sea, bastante difícil imaginarlo. Bastante repelentes eran también los seres que secuestraron a Charles Hickson y Kelvin Parker, uno de los casos de abducción más importantes del mundo y, en mi opinión, más fiables. El 11 de octubre del 73, 2 trabajadores de unos astilleros fueron abducidos mientras estaban pescando a orillas del río Pascagoula, en Mississippi. No, este no, de para atrás. Aquí, quédate. Fueron abducidos, como digo, a orillas del río Pascagoula, en Mississippi. Se encontraron con una nave suspendida sobre el agua del río, y de esta nave salieron flotando 3 entidades a las que describieron como momias. No tenían manos, era como un muñón. Aquí se puede ver un poco. Apenas se puede ver que tengan ni siquiera ojos, las piernas como si estuvieran soldadas. Y como digo, salieron flotando, se abalanzaron encima de estos 2 señores y los agarraron a la fuerza y los metieron a la nave. Ahí los sometieron a un reconocimiento médico exhaustivo que incluía una especie de ojo eléctrico, un ojo electrónico, que subía y bajaba, estaban tumbados, una especie de caminas, que subía y bajaba haciendo una función de escáner y haciendo un ruido extrañísimo. Estaban completamente aterrorizados. El joven, porque Hickson tenía 42 años en esa época y Parker 19. Este más joven quedó muy traumatizado por la experiencia y requirió ayuda psiquiátrica el resto de su vida. Aquí podemos ver sus rostros completamente desencajados por el horror. Hay que decir también que lo que para mí constituye un dato de credibilidad importante en este caso es que estos señores acudieron a las oficinas del sheriff donde denunciaron su abducción. Y uno de los agentes introdujo un magnetófono oculto sin que ellos lo supieran a ver de qué hablaba. Y desde luego ahí se grabó pues, sus sollozos, su desesperación. Esa grabación confirmó la autenticidad de su drama, que como digo no se recuperaron jamás. Bien, si tuviéramos que destacar los de tipo animaloide, yo he elegido un caso que es de mis favoritos de este tipo, que es el de Petare, en Caracas, Venezuela, sucedido el 28 de noviembre del 54. Un señor llamado Gustavo González, de origen cubano, conducía y tuvo que detener el vehículo en vista de que un objeto esferoidal estaba en mitad de la carretera levitando. 2 entidades bajitas, peludas, o sea, con un pelaje, estaban dando vueltas por ahí con unas garras, arrastraban restos de vegetación y de rocas y lo iban llevando para arriba a la nave. Y aquí es curioso la reacción del testigo porque se produce un efecto de abducción, un intento de abducción a la inversa. El humano es el que quiere abducir a los seres. Entonces, sí, este señor, Gustavo González, se echó encima de uno de estos seres bajitos, lo agarró con fuerza y lo quería meter dentro del coche. Igual no tenía que ser. Y claro, este ser dice, caramba, dice, este me lo llevo porque solo pesa 15 kilos. Y el ser le propinó una coz, una patada que lo envió 5 metros del aire. Luego, después de una escaramuza, sacó un cuchillo y le asestó varias cuchilladas, hasta que la hoja se partió. Y el ser tiene unas... O sea, estas entidades tenían la piel como la roca. Bien, finalmente lo agarra de nuevo, o sea, el tío pesado, cuando ya se quería ir, socorro, y el otro arriba, esperándolo, y es cuando el de arriba interviene, y aquí se produce una cosa que es típico en muchísimos casos.
saca una especie de objeto, una especie de linterna, y le da un fogonazo de luz, y el testigo se queda completamente exangüe, deslumbrado. Entonces, bueno, el otro se sube para arriba y la nave se larga. Un caso curioso, y parece que también, pues bueno, casi lo secuestran al extraterrestre. Sí, sí. Abajo, a la izquierda, podemos ver el famoso Mothman, el hombre polilla de Virginia Occidental, avistado, bueno, que llegó a aterrorizar a los habitantes de Point Pleasant entre 1966 y 1967. A la derecha, un ser muy parecido, se parece bastante, solo que este parece tener alas de murciélago, visto por unos jóvenes en Kent, Inglaterra, en el año 63. Como digo, dentro de esta categoría de entidades es muy habitual encontrar casos de seres con garras, con espesos pelajes, colmillos, piel escamosa y características de tipo animaloide. Bien, también podemos plantearnos la posibilidad de que lo que están viendo nuestros ojos no sea físico. Pero desde luego tenemos casos que nos hacen cuestionar muchas cosas, su naturaleza física, básicamente. Un par de casos. 2 de julio del 68. En Argentina, el joven Oscar Iriar presencia el aterrizaje de un ovni del que bajan unos seres cuyas piernas eran transparentes. A ver cómo se come eso. En mayo del 66, en Venezuela, otro testigo ve a 2 seres salir de una nave y los describe como de cráneos voluminosos y brillantes, completamente translúcidos. ¿Podemos acaso sospechar de que se esté tratando de proyecciones holográficas? Porque, desde luego, cuando hablamos de visiones parciales, medios cuerpos y secciones medias, tiene bastante sentido que pueda tratarse de tecnología holográfica. De que estas entidades puedan llegar a hacernos ver lo que quieren ellos. Si quieren aterrorizarnos, te meten un monstruo, y si quieren, pues, de crear una religión, te meten ahí un Jesucristo con ojos azules, con hacer lo que quieran. Desde luego, esto de la holografía no sería viable en casos como el de Gustavo González, lógicamente, porque ese tuvo contacto físico con el Peñuelo. Ahí sí que está que está. Otra posibilidad es que estemos tratando, pues, con seres interdimensionales, que estarían entre esta y otra realidad, otro nivel de frecuencia. ¿Siguiente? Bien, estos son también muy interesantes. Los de tipo inclasificable. Aquí no hay término posible ni descripción posible que, digamos, podamos crear un modelo, porque se escapa completamente de las leyes de la biología y de la anatomía. Son seres que no poseen atributos antropomórficos de ningún tipo. Ni brazos, ni piernas, ni cabeza, ni siquiera parecen entidades vivas, seres vivos, sino simplemente formas geométricas. O al menos eso es lo que vieron unos niños en Prémanon, famoso caso de Prémanon, en Francia, ocurrido el 27 de septiembre de 1954. Estos chavales salieron al patio de su casa y se toparon con un ente rectangular, al que describieron como un terrón de azúcar que se sostenía por el ángulo de uno de sus lados. Claro, aquí podemos ver un reportaje de la época, en lo que, bueno, parece ser que se explica el suceso y que captó la atención de la opinión pública de la época y fue investigado por la Gendarmería. Desde luego, no se trataba de un cuento de niños. Bueno, este caso también parece de chiste, formaría parte de ese muy marginado componente absurdo del fenómeno ovni. Casi nadie quiere hablar de esto, porque son casos que parecen de chiste, pero yo creo que no debemos obviarlos. Es uno de los casos más fascinantes sucedido en Kelly Hopkinsville, en 1955, cuando la granja de la familia Sutton fue asediada literalmente por entidades, por hombrecillos de 1,20 m, de piel plateada brillante, o sea, brillaba en la oscuridad,
grandes orejas, como podemos ver, los ojos a los lados, enormes, y unas grandes garras. Bien, el caso es que estos seres empezaron a acercarse a la granja entre las 6 y las 7 de la tarde y avanzaban en posición de paz. No sé, si ustedes ven a alguien que se acerca a su casa con los brazos así en alto, pues no le van a pegar un tiro. De alguna forma están diciendo, venimos en son de paz. Bueno, pues esta gente, claro, yanquis rurales, lo primero que hicieron fue sacar toda la artillería, todas sus escopetas, y estuvieron disparándoles hasta las 11 de la noche. Hasta que agotaron, lógicamente, toda la munición, ¿no? Lo bueno es que se llevaron una buena sorpresa la familia Sutton, porque los proyectiles, que eran, por cierto, del calibre 22, no les hacían nada. Se caían al suelo, iban recibiendo los impactos, caían al suelo, se volvían a levantar, daban 2 volteretas y desaparecían en la penumbra. Parece ser que la luz les causaba una especie de molestias en los ojos y siempre desaparecían en la penumbra. Entonces, bueno, llevaban, aquí en este dibujo no aparece, y en esta otra tampoco, en esta otra ilustración, quiero decir, pero estas entidades llevaban una especie de cinturones, de los que incluso un ingeniero francés llamado Jean Goupil propuso la teoría de que gracias a estos cinturones quizás generaban como una especie de campo de fuerza repelente que les hacía inmunes a las balas. Bien, solamente es una teoría que quería comentarles. Bueno, como digo, pues estuvieron esta gente disparando hasta las 11 de la noche, hasta que se fueron, pues creo que eran 11 miembros de esta familia, se fueron todos en tropel a las oficinas del sheriff. El sheriff debe estar ahí, bueno, claro. Uno, el corazón a 120, el otro chillando, estado de histeria total. Se realizó una extensa investigación y, desde luego, se llegó a la conclusión de que si esta gente mentía, les tendrían que dar un Oscar como grandes actores, porque parece ser que algo realmente espantoso les ocurrió. Bien, un último caso voy a comentar muy brevemente. El sucedido el 2 de noviembre del 67, 2 indios navajos conducen por Reilly, Idaho, cuando de repente un ovni se sitúa enfrente del vehículo y esto que voy a decir, insisto, es una de las historias más rocambolescas que he escuchado nunca. Se abre una compuerta y sale una entidad de 1 metro de altura, sale flotando y se mete dentro del vehículo por la puerta del conductor y se mete en el asiento del chofer y se coge al volante. Los indios navajos, ahí acojonados, uno se tira con el coche en marcha y el otro se queda ahí con él hasta que finalmente lo conduce durante unos cuantos metros y el ser murmura 4 cosas y vuelve otra vez para arriba. No sé, sin comentarios. Desde luego los chavales en estado de shock. Bueno, parece que desde luego se están divirtiendo, desafiando incluso a veces las leyes de la biología humana. Tenemos el caso del año 72 en Argentina. Un anciano de 73 años, después de un encuentro con un ovni, le salen dientes nuevos. Los efectos de un encuentro ovni son, desde luego, variadísimos. Yo creo que los más interesantes son los que infunden un despertar de la conciencia, como en el caso de Jesús Joffre, como hemos escuchado antes, o famosos como el ilusionista y psíquico Uri Geller. Él afirma que el origen de sus poderes se encuentra en un encuentro ovni que tuvo en el patio de su casa cuando era muy pequeño. Bien, yo he conocido contactados personas que después de haber tenido un encuentro sus vidas han hecho un giro de 360 grados. Han pasado de ser personas materialistas, viciosas, a ecologistas, personas con una conciencia planetaria importante. Existe un vínculo clarísimo entre las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y los encuentros ovnis. Las consecuencias parecen ser las mismas, una mutación de conciencia. ¿Acaso estos seres están operando en los resortes más profundos de nuestra psique para elevarnos hacia frecuencias de percepción más sutiles? Bueno, en este caso los buenos, claro, los malos que vienen aquí a jodernos.
Yo no tengo ninguna duda de que el 90% de la vida que pulula por el universo es amorosa y bondadosa. Pero hay de ese 10% si te topas con él. Porque te encontrarás criaturas regresivas que vibran en frecuencias muy densas y que lo único que hacen es alimentarse de nuestro odio, de nuestro miedo y de las bajas pasiones. Y solamente, por último, decirles que he llegado a una conclusión. No importa cómo sean estas entidades que pululan por el multiuniverso. Si son altos, bajos, reptilianos, humanos, lo importante es el estado evolutivo en el que se encuentran y lo que pueden aportarnos a nosotros y nosotros a ellos, en un compartir mutuo. Creo que cada uno de nosotros somos una puerta a través de a través de lo que pensamos y lo que sentimos, así lo vamos a atraer, lo vamos a invitar. Por lo tanto, no podemos centrarnos solamente en las conspiraciones y en el lado oscuro. Tenemos que también tener en cuenta que hay seres que quieren ayudarnos. Si queremos establecer contacto con ellos, no hay que hacer nada a nivel material, sino simplemente trabajar desde el corazón, desde el sentimiento, y bajo una máxima muy sencilla: amarnos los unos a los otros. Como dijo el Señor hace 2000 años, que mucha religión y mucha leche, pero no se le ha hecho nada de caso. Porque el amor, señores, es el tejido del que está hecho el universo. Y si amamos y elevamos nuestra vibración a un nivel superior de conciencia, serán ellos los que vendrán a nosotros. Y dejaremos de jugar este juego del gato y el ratón. Vamos a traer lo que somos. ¿Queremos luz en el mundo? Seamos luz. Porque ellos somos nosotros. Todos somos almas de una misma matriz cósmica. Muchas gracias. Muchas gracias, David Martiriza.